El sol de la mañana entraba suave por las colinas de Andalucía cuando Diego Navarro ajustaba un tablón suelto de la valla de pino que él mismo había construido a mano el otoño pasado junto al embalse Serena. La madera, curtida por el viento serrano y el sol andaluz, brillaba con ese tono cálido que solo el tiempo sabe dar. Por un instante, sintió orgullo. Aquí, en su finca Los Robles, uno arregla lo que se rompe y no espera a que nadie venga a solucionártelo. Oyó el crujido de ruedas sobre la gravilla mucho antes de ver el todoterreno blanco con el logo de la comunidad de propietarios. Nadie aparecía sin avisar a menos que hubiera problemas. Se giró y vio a Carmen Ruiz bajando del coche. Carpeta bajo el brazo. Gafas de sol puestas aunque el sol aún no había superado la sierra. No perdió tiempo en saludos. Señor Navarro, dijo acercándose con la seguridad de quien cree que la tierra ajena también le pertenece. Tenemos que hablar de su valla. Diego se limpió las manos en los vaqueros. Es una valla. Carmen. Lleva aquí desde el año pasado. ¿Qué pasa con ella? Ella levantó la carpeta como si fuera una medalla. No cumple. Altura irregular en 6 centímetros. Color del barniz no autorizado. Y, se acercó más. Inspeccionando la veta, no responde a los requisitos estéticos de la urbanización del embalse Serena. Diego sintió que la mandíbula se le tensaba. 20 años como ingeniero de presas. Responsable de estructuras 1000 veces más complejas que una simple valla. Y ahora una mujer que probablemente nunca había cargado más que una tablet y un café le decía que su trabajo era poco profesional. Esta es mi finca, respondió con calma. La valla está completamente dentro de mi linde. Puede ser, contestó ella mientras anotaba. Pero la comunidad se ocupa de la armonía visual. Su valla rompe esa armonía. ¿Rompe la armonía? Repitió Diego. Casi riendo. ¿Qué es exactamente el problema? Ella señaló los tablones. El aspecto rústico. No encaja con el resto de la urbanización. Hemos recibido quejas de los propietarios por cómo decirlo con delicadeza, el aire de cortijo antiguo. Diego la miró fijamente. Aire de cortijo antiguo. Sí. Diego. Esta zona está cambiando. La gente espera que la orilla del embalse parezca cuidada. No salvaje. Miró más allá de ella, el embalse plateado. El establo sólido a su espalda. Los pinos que marcaban donde el mundo se quedaba en silencio. Salvaje es precisamente la idea. Ella lo ignoró. Recibirá notificación oficial esta tarde. Tiene 10 días para retirar la valla o adaptarla a la normativa. El silencio se alargó. Diego no habló porque dudara, el silencio hace que gente como Carmen revele más de lo que pretende. Y lo hizo. Su mirada se desvió un segundo hacia la orilla del embalse. Hacia el camino que no existía pero que claramente vivía en la cabeza de alguien con planes de desarrollo. Ahí estaba, una microexpresión que casi se le escapó. Pero suficiente. No era por estética. Se aclaró la garganta. También necesitamos programar una inspección del resto de su linde. Algunos propietarios han preguntado si su valla invade el futuro sendero comunitario. No sabía que hubiera un sendero comunitario, dijo Diego. Está en estudio, respondió ella demasiado rápido. Le entregó la notificación y volvió al todoterreno. Diego la vio marcharse con esa carpeta apretada bajo el brazo como si llevara las escrituras de toda la sierra. Miró de nuevo su valla. La misma que mantenía al ganado dentro. La que había resistido tormentas. Nadie se había quejado hasta hoy. Si solo fuera por el color del barniz. La pintaría. Si fuera por la altura. La recortaría. Pero había visto en su cara que esto no era una corrección.
Era el primer movimiento. Cuando el todoterreno desapareció por la carretera. No pudo quitarse la pregunta de la cabeza, ¿por qué a Carmen le importaba tanto su valla en su lado del embalse? Al día siguiente al mediodía. Llegó el segundo golpe. Estaba en el establo clasificando pienso cuando oyó otro vehículo. Esta vez un coche de reparto. Le entregó un sobre grueso con el logo de la comunidad estampado como si gritara, «Te poseemos». Dentro. 3 notificaciones rosas perfectamente ordenadas. Vaya altura no conforme. Barniz no autorizado. Clasificación estética, apariencia rural agresiva. La frase sola le hizo hervir la sangre. Apariencia rural agresiva. Había visto informes técnicos de presas de cientos de páginas. Pero nada tan absurdo como aquello. La valla no molestaba a nadie. Cumplía su función. Salió a caminar la linde con las notificaciones en la mano. Intentando entender por qué alguien se tomaba tantas molestias. El aire se sentía más pesado. No por el tiempo, sino por la intromisión. Estaba claro que Carmen no actuaba por preocupación vecinal. Esto era personal o rentable. Por la tarde. Miguel, vecino de 2 parcelas más allá, apareció en su viejo Land Rover. Bajó. Se quitó el sombrero y miró el embalse antes de hablar con gesto serio. ¿Ya te llegaron los papeles rosas? Acabo de recibir 3 en 24 horas. Miguel escupió al suelo. Te la tiene jurada. Oí algo en la última junta. No quería decir nada hasta estar seguro. Diego cruzó los brazos. Suéltalo. Oí que Marcos Hidalgo tiene planes para un sendero comunitario junto al agua. ¿Turistas? Corredores. Fotos para Instagram. La comunidad está encantada porque sube el valor de las parcelas. El problema es que el trazado pasa justo por tu orilla. El estómago de Diego dio un vuelco. No de miedo, sino de claridad. De repente todo encajaba, la fijación de Carmen con la valla. Sus miradas al agua. El comentario sobre la zona está cambiando. No era acoso al azar. Era presión. Querían acceso. Querían que él cediera. Y la forma más rápida era obligarle a doblegarse. Claro, murmuró Diego. El sendero queda mejor en el plano si no tiene que rodear la tierra de nadie. Miguel asintió. Exacto. ¿Y si el dueño de la finca cede una franja de orilla sin hacer muchas preguntas? Mejor todavía. La mandíbula de Diego se apretó. Eso no va a pasar. No pensaba que lo hiciera. Solo cuídate las espaldas. Están apretando más que nunca últimamente. Cuando Miguel se marchó, Diego se quedó mirando el embalse. El agua estaba tranquila. Casi como un espejo. Pero debajo había profundidad. Fuerza. Presión. Sabía de hidrodinámica lo suficiente para reconocer que las superficies calmadas suelen ocultar corrientes fuertes. La comunidad era igual, palabras suaves por fuera. Turbulencia por dentro. Guardó las notificaciones en el bolsillo trasero. El siguiente movimiento no sería emocional. Sería calculado. Porque ahora la apuesta era mucho mayor que el barniz y la altura. Venían a por su orilla. A por su acceso. A por sus derechos. Pero antes de que pudiera planear la respuesta, Carmen volvió. Claro que volvió. Al atardecer vio su todoterreno bajar por la carretera hacia su cancela. La misma postura de falsa confianza. Esta vez no se dirigió a la valla. Caminó directamente hacia el embalse como si tuviera derecho a inspeccionarlo. ¿Recibió las notificaciones?, preguntó sin mirarlo.
Sí. ¿Entiende el plazo para cumplir? Entiendo muchas cosas, respondió Diego. ¿Entre ellas? Que cualquier cambio en el uso del suelo de mi orilla necesita mi firma. Y esa no la van a tener. Ella se quedó quieta un segundo. Fue suficiente. No sé a qué se refiere, dijo rápido. Lo sabrá, contestó él. Ella se arregló la chaqueta. La comunidad tiene derecho a exigir coherencia estética. Y un promotor tiene derecho a proponer un sendero. Pero ninguno de los dos tiene derecho a echarme de mi propia finca. La mandíbula de Carmen se tensó. Dio un paso más cerca. Con tono meloso que casi empeoraba las cosas. Diego. Usted es un hombre razonable. Vive solo. Esta valla está anticuada. Quizás sea hora de aceptar el cambio. Él sostuvo su mirada. Esta valla no se mueve de aquí. Ella no dijo lo siguiente en voz alta. Pero no hacía falta. Diego vio el cálculo en sus ojos, entonces está en medio. Carmen volvió al todoterreno. Tacones crujiendo sobre la gravilla como puntos finales. Antes de cerrar la puerta se detuvo. Mañana volverá a tener noticias nuestras. Prepárese para documentación adicional. La puerta se cerró de golpe. Diego la vio alejarse y sintió como la irritación se convertía en propósito. Si querían jugar a largo plazo, descubrirían que él tenía más resistencia de la que imaginaban. Y aunque aún no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar, una cosa estaba clara: si esperaban que se rindiera, iban a descubrir con quién se habían metido. Porque ya no se trataba solo de una valla. Se trataba de la tierra que había detrás. Y nadie se la iba a quitar. 2 días después, la comunidad lo convocó a una junta que no era opcional. La carta hablaba de discusión urgente sobre sus repetidas infracciones y advertía que no asistir podría acelerar las medidas coercitivas. La sutileza no era su fuerte. Diego sabía que sería una emboscada preparada. Pero también sabía que si aceleraban tanto era porque tenían prisa por conseguir ventaja antes de que él se diera cuenta. La reunión se celebró en la sala comunitaria, un antiguo cortijo reformado que por fuera parecía rústico y por dentro era aséptico. Paredes gris neutro. Luces fluorescentes. Mesas plegables como en un tribunal. Cuando entró, la junta ya estaba sentada. Carmen en el centro como jueza que ya había dictado sentencia. A su derecha Gonzalo. El tesorero, que nunca miraba a los ojos. A su izquierda Laura, que tomaba notas como si redactara la Constitución. Algunos propietarios ocupaban las filas de atrás. Gente que disfrutaba más del espectáculo que de la gestión. Carmen lo recibió con una sonrisa tan ensayada que parecía venir con focos. Diego. Gracias por venir. Siéntese. Por favor. La silla que le habían dejado era más baja que las demás. Él se quedó de pie. Acabemos con esto. La sonrisa de Carmen no flaqueó. Estamos aquí para tratar su incumplimiento. Su valla viola 3 normas estéticas. Una del INDE y 2 de estándares comunitarios. Es muy preocupante. Diego cruzó los brazos. La valla no se ha movido. No ha cambiado y no fue problema hasta la semana pasada. Hemos recibido quejas, dijo ella. ¿De quién? No contestó. En cambio, golpeó la mesa con el bolígrafo. Diego. Su valla no está a la altura de nuestra visión del embalse. La comunidad espera uniformidad. ¿Uniformidad?, preguntó él. Esto es una finca ganadera. No un resort. Laura detuvo el bolígrafo a mitad de trazo. Carmen continuó. Además,
Hemos observado materiales de construcción cerca de su orilla. La comunidad necesitará acceso para comprobar que no afectan a la calidad del agua. Ahí estaba otra vez, la mano extendida hacia su acceso al embalse. Esta vez ni siquiera fingían. No hay materiales cerca de mi orilla, dijo Diego. Y no tienen autoridad para inspeccionar nada en mi finca sin consentimiento. Carmen se inclinó hacia adelante. La autoridad de la comunidad se extiende a cualquier elemento visible desde zonas comunes. ¿Y su finca? Lamentablemente. Es muy visible. Los propietarios de atrás murmuraron. Algunos asintieron como ovejas. Diego mantuvo la expresión serena. Si es así, ¿por qué no vieron la valla cuando la construí? Ella dudó solo un segundo. Estamos endureciendo los estándares. La comunidad evoluciona. No, dijo Diego. Alguien está planeando algo y yo estoy en medio. Los ojos de Carmen se endurecieron. Por favor. Manténgase en el tema. Diego dio un paso hacia la mesa y dejó las notificaciones delante de ella. Aquí está el tema. Carmen. Esta valla es legal. Así que a menos que tengan pruebas nuevas. Algo más que no nos gusta cómo queda. Están perdiendo mi tiempo. Su sonrisa se volvió más fina. Tenemos pruebas nuevas. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había una resolución firmada solo por la Junta. Sin votación de propietarios. Que obligaba a todas las parcelas junto al embalse a pasar a estética moderna cohesionada en preparación para futuras mejoras recreativas. Diego levantó la vista. ¿Mejoras futuras? No las mencionaron. Gonzalo miró la mesa. Laura fingió escribir. Carmen habló más suave. Casi condescendiente. Diego. El cambio es inevitable. La comunidad necesita coherencia y usted. Lamentablemente. Es la excepción. Sintió como la sala cambiaba a su alrededor. No era una reunión. Era un mensaje, muévete o te movemos. Entonces adivino, dijo, que quieren la valla fuera. Sí, respondió Carmen. En 10 días o empezarán las multas. ¿Y si se niega? Escalaremos a audiencias de apariencia e intervención municipal. Un propietario de atrás susurró, vaya, como si viera un espectáculo. Diego esperó a que la sala se calmara. Esto es realmente por madera y barniz. O por la orilla que quieren para su sendero. La junta se tensó. La cara de Carmen se heló. Ese tema, dijo cortante, no está abierto a discusión. Exacto, contestó Diego. Durante 10 segundos completos nadie habló. La tensión no era solo espesa, era de alambre de espino. Finalmente Carmen golpeó de nuevo con el bolígrafo. Esta reunión ha terminado. Las órdenes escritas llegarán mañana. Diego dio un paso atrás. Solo para que quede claro, me están ordenando retirar una valla sobre la que nunca tuvieron autoridad. Y lo hacen porque hay algo más ocurriendo entre bastidores. La mandíbula de Carmen se apretó. Pero no lo negó. Cuando se giraba para salir. Un propietario le miró a los ojos, uno de los pocos que parecía realmente incómodo, y le dijo en voz baja, ten cuidado. Diego asintió brevemente. ¿Fuera? El aire de la tarde parecía más frío de lo normal. Se quedó en las escaleras de la sala comunitaria mirando hacia el embalse. Su estrategia era obvia, ahogarlo en burocracia hasta que fuera más fácil ceder que resistir. Pero habían calculado mal una cosa. Él había pasado toda su carrera leyendo documentos del tamaño de guías telefónicas. Analizando definiciones legales que decidían la seguridad de pueblos enteros. Si querían jugar al juego del papeleo. Él jugaría. Y ganaría.
Porque esto ya no era humillación. Era motivación. Y ese plazo de 10 días que le habían dado ya sabía que usaría cada hora. Pero no como ellos esperaban. Aquella misma noche extendió todos los documentos que poseía sobre la mesa del comedor, planos catastrales. Escrituras de los años 50. Certificados de derechos de agua. El libro de estatutos de la comunidad, un tomo de 178 páginas diseñado para que cualquier propietario perdiera las ganas de leer antes de la página 5. Si querían jugar con normas, él diseccionaría cada regla que pretendían aplicar. No buscaba venganza. Buscaba verdad. Algo sólido que cortara las mentiras que le estaban tejiendo alrededor como una jaula. Empezó por la escritura. Su abuelo había comprado esta finca antes de que existiera la comunidad. Eso significaba que los derechos de paso eran anteriores a sus estatutos. Si querían acceso a su orilla, necesitaban su aprobación por escrito. Y eso no lo iban a conseguir. Pero necesitaba más que defensa. Necesitaba contraataque. Abrió el libro de estatutos y leyó página a página. Línea a línea. Hora tras hora. A medianoche había encontrado inconsistencias en sus guías de inspección. A las 2 de la mañana había marcado 4 zonas donde habían incumplido sus propios plazos de ejecución. A las 3. Encontró una sección que le hizo erguirse en la silla. Sección 4.8.2. Estructuras y elementos fijos. La comunidad mantiene autoridad sobre estructuras permanentes construidas que superen los 60 centímetros de altura, incluyendo vallas, muros, pérgolas, trepadoras, terrazas y almacenes. Pero 3 páginas después, en una pequeña nota al pie que parecía puesta para que nadie la leyera, esta regulación no se aplicará a la vegetación natural ni a la flora cultivada intencionadamente usada como marcadores de linderos o pantallas de privacidad. Diego parpadeó. Leyó una y otra vez. Flora cultivada como marcador de linderos. En otras palabras, controlaban vallas. No controlaban plantas. Si algo vivo crecía hasta 2 metros y bloqueaba la vista, no era de su competencia. Una sonrisa lenta le cruzó la cara. No por maldad, sino por el alivio de tener palanca real. Un camino adelante. Pero necesitaba confirmación. Cogió las llaves y bajó por la carretera de montaña hasta el pequeño despacho de abogada en el pueblo. A esa hora estaba oscuro y cerrado. Pero la luz lateral estaba encendida. Eso solo significaba una cosa: Leticia Vargas estaba trabajando hasta tarde. Leticia era la abogada de referencia en derechos de propiedad del condado desde hacía una década. Entendía las lindes como un cirujano las arterias. Confiaba más en su criterio que en el de nadie. Le abrió la puerta. Ojos muy abiertos al ver el montón de papeles. Diego. Son casi las 4 de la mañana. Carmen ha declarado la guerra, dijo él, y creo que he encontrado el arma. Dejó el libro de estatutos abierto por la sección 4.8.2 y señaló la nota al pie. Leticia leyó una vez. Luego otra. Se recostó en la silla con una expresión que rara vez veía en ella, pura satisfacción. Diego. Esto es oro. ¿Significa lo que creo que significa? Significa, dijo dando golpecitos al libro, que pueden regular tu valla. Pero no pueden regular nada vivo. Árboles. Arbustos. Setos. Enredaderas autóctonas, todo exento. Si diseñas un límite vivo en vez de construido, pierden toda autoridad. Diego asintió despacio, sintiendo cómo el plan tomaba forma. Podrías hacer un muro de 10 metros si quisieras, continuó ella. La comunidad no puede tocarlo a menos que cruce la linde o bloquee acceso de emergencia. ¿Y los soportes de enrejado?
Soportes temporales agrícolas, dijo ella. Totalmente legales siempre que sean de naturaleza agrícola e instalados dentro de tu linde. La idea lo electrificó. Un muro vivo. No una valla que pudieran criticar. Algo fuera de su alcance por completo. Algo que no pudieran votar. Medir ni multar. Algo que pudieran mirar con frustración pero nunca quitar. Un muro que se merecían. Leticia cerró el libro. Si Carmen escala más. Llevamos la nota al pie directamente al abogado del ayuntamiento. A la comunidad no le gusta que se expongan sus descuidos. Diego sonrió. Apuesto a que no. Leticia le lanzó una mirada seria. Recuerda, todo lo que hagas tiene que ser legal. Defendible y bien documentado. Si entran. Grábalo. Si incumplen procedimiento. Guarda todo. Ya estoy en ello, dijo él. Bien, respondió ella. Porque están apretando fuerte. ¿Y si los rumores sobre un promotor comprando influencias son ciertos? Esto no parará en una valla. Eso confirmó su sospecha. Alguien, probablemente Marcos Hidalgo, había convencido a la comunidad de que sacrificar su orilla sería una victoria fácil. Pero habían subestimado una cosa, él no era fácil. Recogió los documentos. Agradeció a Leticia y salió al frío aire serrano. El cielo aún estaba oscuro. Pero una franja gris se extendía en el horizonte. El amanecer venía. Mientras volvía a la finca. El plan se solidificó en su mente. No venganza. No desafío, una solución legal. Irrefutable. Que haría que todas las multas que le habían lanzado se derrumbaran bajo su propio peso. Cuando llegó a casa, caminó la línea de la valla una vez más. Imaginando que crecería en su lugar. Más alto. Más denso. Más salvaje. Fuera de su control. Una barrera viva. Algo que nunca verían venir. Y cuando los primeros rayos tocaron la superficie del embalse, supo una cosa con absoluta certeza, querían que se fuera. Pero él estaba a punto de echar raíces más profundas que nunca. Pasó la mañana siguiente midiendo la linde con cinta métrica. Cuaderno y un mapa que Leticia había marcado. Ya no planeaba una valla. Planeaba un límite que viviera. Respirara y creciera. Uno que la comunidad no tuviera autoridad legal para tocar. Cada centímetro dentro de su linde importaba. Exactamente a 6 centímetros dentro de la linde marcó el primer poste. Luego otro. Luego otro. Al mediodía tenía todo el perímetro trazado como un plano. No era improvisación. Era ingeniería. Ingeniería agrícola. Técnicamente. Pero la precisión era la misma. Entonces llamó a Miguel. ¿Qué necesitas? ¿Diego? Soportes agrícolas. Muchos. Miguel hizo una pausa. ¿De jardín o algo más grande? Alto. Resistente. Algo que la comunidad no pueda clasificar como valla. Miguel soltó una risa corta. Llevaré el camión. Al final de la tarde el viejo diésel de Miguel subió por el camino con la caja llena de postes tratados. Malla galvanizada. Anclajes y herramientas. Nada de tablones. Nada que pudiera confundirse con material de valla tradicional. ¿Estás seguro de esto? Preguntó mientras descargaba. Absolutamente. Se clavó el primer poste en la tierra, anclándolo profundo con grava compactada y alambre de tensión. Legalmente era una estructura agrícola temporal. Funcionalmente era la columna vertebral del muro vivo que pensaba construir. Cuando el segundo y tercero estuvieron colocados,
Miguel dio un paso atrás y asintió apreciativo. Parece el principio de un viñedo. Algo así, dijo Diego. ¿Estás cultivando algo peligroso? Nada que viole la ley estatal, contestó. No era mentira. Cuando la línea principal de soporte estuvo terminada, tensaron la malla. La estructura se alzaba limpia y sólida, abrazando el interior de la linde. Desde lejos parecía discreta, casi invisible. Pero pronto sería la base de algo que no podrían derribar con papeleo. La comunidad va a flipar cuando vea esto, dijo Miguel con una sonrisa. Esa es la idea. Miguel se limpió el sudor. ¿Necesitas algo más? Sí. Que me lleves al vivero del valle. Las cejas de Miguel se levantaron. ¿El vivero de restauración? Exacto. Soltó un silbido bajo. No estás jugando pequeño. No pienso hacerlo. El vivero estaba a 20 minutos del pueblo y se especializaba en especies autóctonas para control de erosión. Rehabilitación de fauna y, convenientemente, estructuras naturales del linde. Se reunió con la botánica de guardia. Una mujer llamada Rosa, que no parpadeó cuando le explicó que necesitaba una especie de seto de crecimiento rápido, denso y tolerante a espinas. ¿Qué tipo de presión de fauna estás intentando gestionar?, preguntó ella. Presión de comunidad, respondió Diego. Rosa rió largo rato. Luego lo llevó a una hilera de macetas. Estos crecerán rápido, dijo. Densos. Resistentes. Naturalmente defensivos. No cruzarán la linde a menos que descuides la poda durante años. Perfecto. Compró más de 150 plantones, espino albar, piracanta, madreselva espinosa, todo autóctono. Todo legal. Miguel ayudó a cargarlos en el camión y cuando volvieron a la finca el sol ya estaba bajo. Pero el trabajo no había terminado. Los plantaron uno a uno, entretejiendo las raíces en la malla, asegurando que cada planta tuviera tierra, agua y espacio para trepar. La línea parecía sencilla por ahora, pero el potencial era evidente. Estás construyendo una fortaleza, dijo Miguel. Natural, respondió Diego. Y Carmen no puede decir ni una palabra. Señaló la malla. No. A menos que quiera admitir que nunca leyó sus propios estatutos. Cuando el último plantón estuvo colocado, instaló el componente final, carteles de advertencia. Grandes y claros. Barrera natural densa. No tocar. Línea de propiedad. Prohibido el paso. Miguel levantó una ceja. ¿Esperas problemas? Espero curiosidad, dijo Diego. Y la curiosidad de la comunidad suele acabar con ellos cruzando tierra que no deben. Miguel asintió. Bueno. Las cámaras están grabando cada ángulo. Con la estructura levantada y los plantones puestos. Solo quedaba el tiempo. Los setos no crecían de la noche a la mañana. Pero las especies autóctonas crecían rápido. Especialmente bien apoyadas. Durante los siguientes días cuidó los jóvenes brotes. Los regó. Ancló sus guías. Ajustó la tensión de la malla. Cada mañana crecían más alto. Cada tarde se hacían más densos. Cada centímetro de crecimiento era un paso hacia recuperar el poder. Al tercer día, mientras apretaba un anclaje, oyó el crujido de ruedas a su espalda. No se giró. No necesitaba hacerlo. El todoterreno de Carmen tenía un sonido muy característico. ¿Qué es esto?, exigió ella. Diego terminó de apretar el alambre antes de contestar.
Estructura de soporte agrícola. ¿Para qué? Preguntó ella cortante. Cultivo de flora autóctona. Carmen se acercó más a la linde, intentando mirar a través de la malla. Los setos aún eran jóvenes. Pero se veía claramente lo que venía, un muro verde que haría palidecer cualquier valla sobre la que ella pretendiera tener autoridad. Esto no estaba aprobado, dijo. No necesitaba estarlo. La mandíbula de Carmen se tensó. Cualquier cosa que supere los 60 centímetros debe ser revisada por la comunidad. No esto, respondió Diego con calma. Página 72. Nota al pie B. La flora autóctona usada como marcadores de linderos o pantallas de privacidad está exenta de revisión estructural. Ella parpadeó. Una vez. 2. Sabía exactamente lo que significaba. Estás explotando un vacío legal, susurró. No, dijo él. Estoy usando las reglas tal como están escritas. La cara de Carmen se endureció. Esto no ha terminado. No esperaba que lo estuviera. Ella volvió furiosa al todoterreno. Pero impotente. Diego la vio marcharse. No con triunfo, sino con certeza. Esto no era el final de su campaña. Era el principio de la suya. Mientras el todoterreno desaparecía, caminó de nuevo a lo largo del enrejado. Los brotes se enroscaban hacia arriba, atrapando la luz que se desvanecía. Creciendo. Creciendo exactamente como debían. Y por primera vez desde que empezaron las multas, su ventaja también crecía. Esto no era una valla. Era una advertencia. Y pronto se darían cuenta de lo imposible que sería derribar lo que la naturaleza había construido para él. Durante los 10 días siguientes los setos no solo crecieron, estallaron. Cada mañana Diego recorría la linde y veía nuevos zarcillos agarrando la malla. Nuevos brotes subiendo más alto. Nuevos racimos espesándose en una cortina verde densa. Al día 12 el enrejado parecía menos soporte y más esqueleto de una fortaleza viva. Al día 15 ya no era esqueleto. Era un muro. No una valla. Un muro de vegetación autóctona. Espinoso. Resistente e intocable legalmente. Desde la carretera ya no se veía a través. Desde dentro de la finca parecía que la tierra misma había dibujado su propia frontera. Una más profunda. Más antigua y más inquebrantable que cualquier libro de estatutos. Y entonces empezó el pánico. Empezó con murmullos. Propietarios frenando los coches para mirar. Gente paseando perros que lanzaban miradas a su finca como si hubiera crecido dientes de la noche a la mañana. Luego llegaron los correos de la comunidad, genéricos. Vagamente amenazantes. Siempre firmados la Junta en vez de por nombre. Pero nadie entró más en pánico. Más rápido ni más alto que Carmen. 3 días después de que el seto superara el enrejado. Ella marchó por la carretera pública. Manos en las caderas. Mirando el muro como si pudiera intimidar a una planta. Gritó: esto es inaceptable, aunque solo la escuchaba el viento. Luego subió hasta su cancela y llamó al interfono. Diego contestó. Sí. ¿Qué es esta estructura que ha instalado? Exigió ella. No es una estructura, dijo él. Es vegetación. Supera los 2 metros. Las plantas tienden a hacer eso. Ella balbuceó. Bloquea la visibilidad. Altera la estética del vecindario. Ambas cosas son legales, dijo Diego. Página 72. Nota al pie B. El silencio al otro lado duró 3 segundos de más. Lo justo para confirmar que por fin había leído la nota y lo justo para revelar que lo odiaba todo de ella. Colgó sin decir otra palabra.
2 horas después. El sargento López llegó en su patrulla. Bajó despacio, observando el seto como quien mira un milagro. Su bigote se movió, señal de que intentaba no reírse. Diego. La comunidad quiere que verifique que no ha construido nada ilegal. No lo he hecho, respondió él. López examinó el enrejado. Comprobó los marcadores del linde que Diego había documentado y marcado. Y asintió. Lo ha hecho limpio. Ni una sola infracción. ¿Entonces por qué le han llamado?, preguntó Diego. López sonrió. Porque están cabreados. Le entregó una copia de la denuncia de la comunidad para sus archivos, fina, repetitiva y llena de drama. Palabras como peligro, ojosore y angustia comunitaria volaban como confeti. López negó con la cabeza. No se dan cuenta de que las plantas no se regulan a menos que sean especies invasoras. Todo aquí es autóctono. Hasta lo ha etiquetado. Ha cubierto todos los ángulos. Esa era la idea, dijo Diego. López miró el seto una vez más. Esto va a darle pesadillas. Aún no está completamente crecido, dijo Diego. López sonrió. Espero estar de guardia cuando lo vean dentro de un mes. Pero el verdadero espectáculo no empezó hasta que la Junta programó una inspección visual, código para necesitamos recuperar el control antes de que empeore. Llegaron en grupo. Carmen al frente. Gonzalo detrás con una cámara. Laura agarrando un archivador como si fuera chaleco salvavidas en aguas turbulentas. Todos con expresiones forzadas de preocupación profesional. Diego se quedó en el porche. Brazos cruzados. Viéndolos acercarse de puntillas a la linde como turistas nerviosos cerca de un volcán. Carmen señaló el seto. Esto es excesivo. Diego. Es vegetación, repitió él con calma. Es intimidante. Está creciendo. Las fosas nasales de Carmen se abrieron. No encaja en la imagen de la comunidad. Tampoco encaja el allanamiento, dijo Diego. Pero eso no parece detener a cierta gente. Ella ignoró la puya. Exigimos que lo retire. No tienen autoridad para exigir eso. Modificaremos los estatutos. Adelante, dijo Diego. El ayuntamiento exige un 75% de votos de propietarios para regulaciones retroactivas de vegetación. Nunca lo conseguirán. La mitad de sus vecinos plantan híbridos invasores de arce. Gonzalo bajó la cámara. Derrotado. Laura escribía más rápido. Probablemente buscando un vacío procesal que no existía. Carmen se recompuso. Está arruinando la imagen del vecindario. Diego. Diego dio un paso más cerca. Bajando la voz lo justo para que la Junta se inclinara. Ustedes me empujaron a retirar una valla legal. Presentaron multas sin causa. Me humillaron en una junta. Así que encontré otra opción. Una que hace que su libro de reglas sea inútil. Un rubor subió por el cuello de Carmen. Está usando las plantas como arma. Estoy usando la naturaleza, corrigió él. Una cosa que no pueden regular. La compostura de Carmen se quebró. Por primera vez vio miedo parpadeando detrás del enfado. No miedo de él. Miedo de perder el control. Gente como ella vivía de él. Respiraba de él. Se escondía detrás de él. Sin control. No tenían nada. Se giró bruscamente. Volveremos a reunirnos sobre esto. Prepárese para notificación oficial. Estoy deseándolo, dijo Diego. La Junta se retiró. Su formación perfecta desmoronándose como un desfile derrotado.
Diego los vio marcharse sintiendo no triunfo, sino un cambio. Un punto de inflexión. Habían visto el seto. Entendían lo que significaba y sabían que no podían pararlo. Pero la presión hace cosas extrañas a la gente. No siempre hace que se rindan. A veces los vuelve imprudentes. Y más tarde esa misma semana, cuando el seto se espesó, se oscureció y alcanzó los 2,5 metros. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La comunidad dejó de quejarse. Dejó de mandar correos. Dejó de llamar al sargento. Y ese silencio, ese fue la primera señal de que algo estaba a punto de romperse. No aceptaban la derrota. Estaban planeando su siguiente movimiento. Y, como Diego descubriría pronto, su desesperación empujaría a alguien a cometer un error lo bastante grande como para hacer estallar toda su operación. Ocurrió un martes por la mañana. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. El tipo de silencio en el que tus instintos trabajan antes que tus ojos. Estaba en el taller afilando una motosierra cuando el móvil vibró con una alerta de movimiento de las cámaras de la linde. La vista previa mostraba algo que nunca esperó ver tan claro: Carmen sola en su finca. No en el camino comunitario. No en la servidumbre. No en la linde dentro. Y no paseaba. Marchaba directamente hacia el seto. Diego se limpió las manos en un trapo. Se acercó al monitor y abrió la transmisión en directo. El sistema tenía 4 ángulos. Todos grababan en 4 Kelvin. Todos la enmarcaban perfectamente mientras se acercaba al enrejado, murmurando entre dientes y sujetando unas tijeras de podar. Tijeras de podar. Había venido preparada. En cámara clavó las tijeras al seto como si le debiera dinero. Luego agarró una sección con las manos desnudas. Las espinas la atraparon al instante. Retrocedió con un siseo, sacudiendo la mano como si hubiera tocado un cable pelado. Pero en vez de marcharse, apretó la mandíbula y agarró de nuevo. Esta vez arrancando una rama entera hacia abajo. La rama se partió, arañándole la muñeca, dejando surcos rojos y un sarpullido que ya se formaba por los aceites de la planta. Gritó. No fuerte, pero agudo. Como si el seto la hubiera insultado. Luego arrancó otra rama. Y otra. No podando. No probando. No inspeccionando. Estaba desmantelando su seto en su finca. Diego no intervino. No gritó. No corrió fuera. No necesitaba hacerlo. Cada ángulo capturaba su cara. Sus manos. Su allanamiento. Sus tijeras. Su agresividad. Su herida. La comunidad acababa de entregarle exactamente la prueba que necesitaba. Y lo mejor de todo, ella aún no lo sabía. La cámara la captó tropezando hacia atrás cuando el sarpullido se extendió por su antebrazo. Lo miró como si fuera veneno, lo cual, siendo justos, no era del todo inexacto. Luego corrió a toda velocidad a través de su finca de vuelta a la carretera. 5 minutos después, el móvil vibró de nuevo, esta vez una transcripción de buzón de voz de Carmen. Diego. Su subvegetación peligrosa me ha herido. Voy a presentar denuncia. Ha creado un entorno peligroso para todo el vecindario. Diego miró la pantalla. Siempre te acusan de lo que ellos acaban de hacer. Llamó al sargento López. ¿Qué ha hecho ahora? Contestó López entre risas. Mira tu correo, dijo Diego. Un momento después. Dios mío. Sí. Entró en mi finca. Bien adentro. Y arrancó el seto con las manos.
Trajo herramientas, aclaró Diego. Otra pausa. Luego López soltó una carcajada ahogada. Diego. Esto es oro. Además dice que fue culpa tuya que se hiriera. Lo sé. Llamó primero a la estación. Dijo que estabas cultivando una amenaza biológica. Exige investigación. López resopló. Y yo le dije que ya sabía que había allanado. Llegó 20 minutos después. Se encontraron en la cancela y juntos vieron las grabaciones en el porche. Cada segundo. Cada ángulo. Cada espina. Al final López negaba con la cabeza. Esto no es solo allanamiento, dijo. Esto es daños a la propiedad. Nivel de falta como mínimo. ¿Y si presenta denuncia falsa al ayuntamiento? Se enfrenta a algo más que multas. ¿Crees que insistirá? Preguntó Diego. Al 100%, respondió López. Gente como ella no retrocede. ¿Acelere? Se marchó a tomar declaración a Carmen, lo que significaba que iba a disfrutar de la entrevista más entretenida del mes. 2 horas después volvió. No al porche esta vez, sino a la sala comunitaria, donde habían convocado una junta de emergencia. Diego no asistió. No necesitaba hacerlo. Lo que hizo fue observar desde la carretera cómo los propietarios entraban al edificio, claramente convocados por alguna crisis. A través de las ventanas la vio, Carmen. Con el antebrazo vendado. Sarpullido rojo. Expresión salvaje y frenética. Señalaba el seto en una pantalla proyectada como si fuera un crimen de guerra. No podía oír lo que decía. Pero no hacía falta. Su lenguaje corporal lo gritaba, lo culpaba a él. Alegaba peligro. Sembraba miedo. Pero entonces vio a López levantarse. Puso un pendrive en la mesa. Pulsó reproducir en el portátil. Giró la pantalla hacia la sala. La mitad de los propietarios retrocedieron. 3 personas jadearon. Uno de la junta se hundió en la silla. Carmen se quedó congelada a mitad de perorata. Boca abierta. Mientras se veía a sí misma allanando la finca de Diego. Arrancando el seto como si le hubiera ofendido personalmente. Su expresión se derrumbó en algo entre negación y shock. Cualquier narrativa que hubiera tejido se evaporó en segundos. Diego no entró. No la confrontó. No dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y volvió a su finca porque ahora la junta sabía la verdad, Carmen había allanado. Se había herido ella misma. Había destruido propiedad privada y había presentado una acusación falsa. El cambio de poder fue instantáneo e irreversible. El silencio que siguió aquella noche no era paz. Era el sonido de un imperio resquebrajándose desde dentro. Y Diego sabía exactamente cómo rematar el trabajo. La comunidad no esperó mucho. La misma tarde siguiente. Después de que las grabaciones del allanamiento se extendieran silenciosamente por los grupos de chat del vecindario como fuego en matorral. Convocaron una audiencia comunitaria de emergencia. No en la sala comunitaria esta vez. No. Eso habría parecido demasiado oficial. Demasiado formal. Demasiado expuesto. Eligieron el sótano. Cuando Diego entró. La junta estaba sentada en semicírculo como si presidieran un tribunal municipal. Sillas plegables llenaban la sala. Medio ocupadas por propietarios que habían venido más por curiosidad mórbida que por lealtad. Carmen estaba en el centro. Antebrazo fuertemente vendado. Mandíbula tan apretada que parecía que podía romperse un diente. Sus ojos lo siguieron mientras entraba. Si las miradas pudieran allanar. La suya ya lo había hecho. Diego no se sentó. Se quedó cerca del fondo.
Una mano apoyada en una carpeta gruesa, capturas de pantalla. Marcas de tiempo. Lindes. Citas legales, todo lo que necesitaba. Todo lo que ellos no querían ver. Laura. La secretaria. Se aclaró la garganta. Esta junta de emergencia trata sobre la barrera vegetal instalada por el propietario Diego Navarro y los supuestos riesgos de seguridad que supone para la comunidad. ¿Supuestos? Esa palabra pesaba mucho. Ahora Carmen se inclinó hacia adelante. Esta barrera es... Pero antes de que pudiera empezar su monólogo, López entró en la sala. El lugar se quedó en silencio. Caminó al frente, ignorando completamente la mirada asesina de Carmen. Y se dirigió a la sala con el tono suave y practicado de quien ha lidiado con suficientes tonterías de comunidades para una carrera. Antes de que prosiga cualquier discusión, dijo: Estoy obligado a presentar información relevante para las denuncias presentadas. Conectó el pendrive al proyector. Las luces bajaron. Apareció el primer ángulo de cámara. Y, igual que en la reunión anterior, Carmen se quedó congelada. Algunos propietarios jadearon aún más fuerte esta vez. Uno murmuró: ¿de verdad hizo eso? Otro susurró en su finca. La grabación no solo mostraba allanamiento ahora. Mostraba rabia. Intención. Una adulta arrancando un seto con las manos desnudas como un niño en plena rabieta. Cuando el clip terminó, nadie aplaudió. Pero no hacía falta. El silencio fue suficiente. Carmen se levantó de golpe. Esta grabación está completamente sacada de contexto. Estaba inspeccionando una preocupación de seguridad. López le entregó con calma una copia impresa de la ubicación exacta del allanamiento. Esa preocupación de seguridad estaba a 5,5 metros dentro de la propiedad del señor Navarro y más allá de los postes de linde legalmente marcados. Gonzalo, normalmente el más ruidoso, se hundió en su silla. Laura apretó los labios en una línea fina y pasó página en silencio en su archivador. Probablemente el de los estatutos, que por fin se daba cuenta de que no apoyaban nada de lo que iban a argumentar. Diego abrió su carpeta. No por dramatismo, sino porque el momento era perfecto. Ya que la Junta está revisando preocupaciones de seguridad, dijo: He traído documentación completa sobre la barrera vegetal. Puso un montón de papeles sobre la mesa, notas del arborista del ayuntamiento. Guías forestales autonómicas. La ley concreta que define las pantallas de privacidad de flora autóctona como exentas de aprobación estructural de la comunidad. Abrió un párrafo resaltado. Sección 4, 3 límites. La vegetación viva usada como medida de privacidad no se considera estructura construida y está exenta de aprobación arquitectónica. Carmen retrocedió como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Además, continuó Diego, esta barrera es completamente legal, conforme y mantenida responsablemente. Cualquier intento de alteración o retirada por parte de la comunidad constituiría allanamiento y destrucción de propiedad privada. Un murmullo recorrió la sala. Alguien susurró: realmente apostaron por el caballo equivocado. Otro dijo: yo no voté por nada de esto. Por una vez. Diego no se sintió señalado. La sala no era suya. Pero tampoco era ya de ella. Carmen golpeó la mesa con la mano. No podemos permitir que crezca un muro verde que destruye el valor de las propiedades. Está subiendo el mío, dijo Diego. Y su junta aprobó 6 muros de piedra artificial el año pasado. ¿Cuál es la diferencia? Eso era distinto, espetó ella. ¿Cómo? Abrió la boca de nuevo, luchando por una respuesta. Pero la verdad ya flotaba en el aire como humo. No había diferencia. No una que pudiera imponer legalmente.
No una que pudiera justificar. Entonces López. Bendito sea su sentido de la oportunidad. Dio el golpe final. Señora Correa, dijo. Usted presentó una denuncia de seguridad basada en una lesión sufrida mientras entraba ilegalmente en la propiedad de otro residente. Eso es denuncia falsa. Si el señor Navarro presenta cargos, el ayuntamiento los perseguirá. No dijo la siguiente parte en voz alta. Pero todos los adultos en la sala lo entendieron. Una condena por denuncia falsa podría apartarla permanentemente de su puesto en la Junta. El color abandonó la cara de Carmen. Laura habló en voz baja. La Junta puede necesitar un receso. Pero Diego no quería receso. Quería cierre. No presentaré cargos, dijo. La sala lo miró. Hasta Carmen parecía sorprendida. Pero exigiré una resolución esta misma noche. ¿Qué resolución?, preguntó ella con voz quebradiza. Diego sacó una sola hoja, una propuesta sencilla. Un acuerdo que ella nunca habría firmado 2 semanas atrás y que ahora no tenía palanca para rechazar. Si la comunidad aprueba una valla de privacidad de cedro permanente en mi línea original, dijo, yo mismo financiaré la retirada del seto. De forma profesional y segura. La mandíbula de Carmen cayó. ¿Nos está pidiendo que aprobemos la misma valla que denegamos ilegalmente? Exacto, terminó Diego. Laura soltó un largo suspiro agotado. Diego. La Junta tendrá que votar. No salieron. No deliberaron. No lo necesitaban. Los ojos de todos los propietarios ya estaban sobre ellos. Y ninguno de esos ojos apoyaba a una mujer pillada infraganti destrozando un seto en tierra ajena. Gonzalo levantó la mano primero. Aprobado. Laura levantó la suya despacio. Aprobado. Hasta el tercer miembro de la Junta, que rara vez hablaba, susurró. Aprobado. Todas las miradas volvieron a Carmen. Su mano tembló al levantarla. El vendaje blanco destacaba en la luz tenue del sótano. Aprobado. No con autoridad. No con poder. Con rendición. Un cambio completo del paisaje. La votación quedó registrada. La decisión. Finalizada. La Junta se levantó. Diego salió del sótano sin decir otra palabra. La carpeta bajo el brazo. El impulso de todo el conflicto por fin inclinándose donde debía. Detrás de él oyó fragmentos susurrados. Los venció con sus propias reglas. Lo hizo de verdad. Ella no se recuperará de esto. Quizá no. Pero Diego aún no había terminado. La valla venía. Y cuando llegara, no solo marcaría su finca. Marcaría el final de su control. Al día siguiente de la votación en el sótano, algo en el vecindario cambió. Sutil. Pero inconfundible. Los propietarios que antes lo miraban con recelo ahora lo miraban a los ojos. Algunos asintieron. Unos pocos le dedicaron pequeñas sonrisas casi de disculpa. El poder cambia despacio. Luego de golpe. Y la reunión del sótano había abierto la ilusión de autoridad que Carmen había mantenido durante años. Pero el verdadero cambio llegó cuando la notificación oficial de la comunidad apareció en su buzón. Aprobada, una valla de privacidad de cedro de 2,10 metros. Sellada. Firmada y rubricada por la misma Junta que había denegado la petición idéntica menos de un mes antes. Diego dio la vuelta al papel una vez en las manos y lo dejó junto al montón de notificaciones que habían iniciado todo el conflicto. Qué curioso cómo cambia el tono de una Junta cuando su presidenta es pillada arrancando un seto como un mapache enfadado. Aún así, la aprobación solo era media victoria.
Necesitaba cerrar el acuerdo. Retirada del seto a cambio de derechos completos de valla. Eso requería confirmación escrita. Confirmación legal. Algo que la comunidad no pudiera retractar cuando se enfriaran los ánimos. Así que redactó el documento. 2 páginas. Lenguaje claro. Sin vacíos. Sección 1. La comunidad reconoce la legalidad de la barrera vegetal. Sección 2. La comunidad aprueba el reemplazo por valla de cedro de privacidad. Sección 3. Retirada de la barrera vegetal condicionada a la aprobación de la valla. Sección 4. El acuerdo es vinculante y definitivo. Limpio. A prueba de balas. El tipo de documento que haría que un juez asintiera y dijera sí. Esto es hermético. Aquella tarde entró en la oficina de la comunidad, un antiguo cuarto de almacenamiento metido entre la caseta de la piscina y el viejo buzón. Las paredes estaban llenas de carteles alegres promocionando eventos a los que ya nadie asistía. Detrás del escritorio estaba Carmen como una monarca destronada, erguida. Tensa y furiosa. El vendaje en su brazo era más pequeño ahora. Pero el sarpullido debajo seguía visible. Prueba. Evidencia. Consecuencia. Levantó la vista bruscamente. ¿Qué quiere? Diego puso el acuerdo sobre el escritorio. Su firma. Las fosas nasales de Carmen se abrieron. No voy a firmar nada sin revisión legal. Su junta ya aprobó el acuerdo, dijo él. Esto solo lo hace oficial. No tengo que firmar solo porque usted lo diga. No, convino Diego. Pero sí si quiere que el seto desaparezca. Eso caló hondo. Carmen tragó saliva una vez. Mandíbula temblando. Sabía que el seto era su fracaso. Visible. Innegable. Creciendo más alto cada día. Un recordatorio vivo del momento en que perdió el control. Déjeme adivinar, dijo con amargura. Va a usar esto para humillarme. No, dijo Diego. Voy a usarlo para terminar lo que usted empezó cuando me puso multas por una valla que no era asunto suyo. Ella odió esa respuesta aún más que una amenaza. Con dedos temblorosos cogió el acuerdo y lo leyó. Cuando llegó a la sección 3, su mano se detuvo. Esto me obliga a reconocer que su seto era legal. ¿Por qué lo era? Esto hace que parezca que cometí un error. Lo cometió. Su mirada podría haber quitado la pintura de las paredes. Pero los hechos no se preocupan por los sentimientos y el papeleo no miente. Usted me arrinconó, susurró ella. No. Carmen, respondió él. Usted se arrinconó sola. Yo solo le estoy enseñando la puerta. Durante un largo momento ninguno habló. Luego. Lenta e inevitablemente. Ella cogió un bolígrafo. La firma que escribió no era pulcra. No era orgullosa. Era la letra de alguien que por primera vez en años se veía obligada a rendir cuentas. Cuando el bolígrafo se levantó, el documento cambió de manos, un cambio legal de poder sellado en tinta. Está hecho, dijo ella. Lo está, respondió él. Y pronto también el seto. Sus ojos se levantaron. ¿De verdad lo va a retirar? Dije que lo haría. ¿Y la valla? La construiré exactamente como se aprobó. Sí. Ella soltó un suspiro tembloroso y derrotado. No de alivio. No de aceptación. Solo de agotamiento por intentar aferrarse a una autoridad que ya se le había escapado. Cuando Diego salía, ella lo llamó. ¿Cree que esto le convierte en el vencedor? No se giró. No. El vencedor fue la verdad. Todo lo demás vino detrás. Cuando salió,
El sol golpeó la línea del seto que se extendía junto a la carretera. Más alto ahora. Más fuerte. Un muro crecido de paciencia. Estrategia y esa terca resistencia que ningún estatuto de comunidad podía regular. Aquella tarde llamó a Miguel. ¿Estás listo para construir una valla? Miguel rió. ¿Tienes luz verde? Firmada y sellada. Entonces llevaré al equipo mañana. Colgaron y Diego se quedó junto al enrejado una última vez. Las enredaderas susurraron suavemente. Una despedida antes de su retirada. Pero no morían. Habían cumplido su propósito. Habían hecho su trabajo. La naturaleza había luchado contra la comunidad y había ganado. A la mañana siguiente, cuando encendieron las sierras para el primer agujero de poste, solo una cosa le sorprendió: la mitad del vecindario observaba desde sus porches y ninguno parecía decepcionado. No estaban allí para apoyar a la comunidad. Estaban allí para presenciar un final. Su valla ya no era solo un proyecto de construcción. Era el capítulo final de una batalla que todos habían visto desarrollarse. Y en el momento en que el primer tablón de cedro subió, el mensaje quedó claro: autoridad recuperada. Linderos restaurados. Control quitado de las manos equivocadas. Pero el verdadero final aún esperaba. Justo detrás de un muro de cedro recién cortado. El equipo de Miguel llegó temprano. 2 camiones. Un remolque lleno de madera y hombres que podían clavar postes más rectos que cualquier láser. Trabajaron como una máquina. Agujeros cavados. Postes colocados. Hormigón mezclado. Travesaños montados. Tablones de cedro levantados y clavados uno tras otro hasta que el armazón empezó a dibujar una línea clara e inconfundible a través de su finca. Al mediodía los vecinos volvieron a aparecer, acercándose a las aceras. Algunos paseaban perros más despacio de lo habitual, fingiendo que no tenían otro sitio donde estar. Otros se apoyaban en los coches. Unos pocos hasta sacaron sillas de jardín. Ya no estaban allí por cotilleo. Estaban allí para presenciar la corrección final de una injusticia. El primer panel subió suave. Luego el segundo. Luego una tirada completa de 12. Formando un corredor de madera dorada cálida que se extendía junto a la orilla del embalse. Era hermoso. No llamativo. No decorativo. Solo limpio. Sólido. Artesanía honesta. El tipo de linde que decía: esta tierra tiene dueño. Y ese dueño sabe exactamente dónde están trazadas las líneas. Carmen apareció solo cuando ya estaba levantada la mitad de la valla. Caminó despacio. Como si esperara que la visión cambiara cuanto más se acercara. Pero el cedro no se encoge ante el arrepentimiento. Y la justicia no se suaviza cuando el bando perdedor llega tarde. Se detuvo varios metros antes de la linde. Brazos cruzados. Cara rígida. Realmente la está construyendo, dijo. Le dije que lo haría, respondió Diego. Es grande. Es exactamente 2,10 metros. ¿Cómo se aprobó? La mandíbula de Carmen se tensó ante el recordatorio. No perdió el tiempo, añadió. Intentando sonar neutral pero cayendo entre amargo y resignado. Me robaron tiempo cuando la denegaron la primera vez. Ella se encogió. Y por primera vez desde que empezó todo el conflicto. No tenía contraargumento listo. Ni jerga de infracciones. Ni falso profesionalismo. Solo silencio envuelto alrededor de un moretón que por fin sabía que ella misma había causado. Miguel pasó cargando una clavadora. Saludó educadamente a Carmen. Luego susurró a Diego al pasar. Está tragando clavos más duros que yo. Diego casi sonrió. Pero entonces el momento cambió.
Un propietario se acercó. Un hombre mayor llamado Rey. Alguien que rara vez hablaba en las juntas. Señor Navarro, dijo. Solo quería decirle buen trabajo. Queda muy bien. Otro vecino se unió. Lo del seto. Sinceramente. Todo el mundo pensó que fue brillante. Una mujer añadió. Nunca entendí por qué la tomaron con su finca desde el principio. Carmen se tensó mientras cada voz erosionaba su narrativa. Un propietario la miró y dijo. No en voz baja. Se pasó de la raya. Eso fue el golpe definitivo, una grieta fina cruzando su expresión. Se giró hacia Diego. Ojos afilados. Heridos. A la defensiva. ¿Cree que esta valla significa que ganó? No, dijo Diego. Esta valla significa que ganaron las reglas. Y las reglas nunca estuvieron de su lado. Ella tragó saliva con fuerza. Y por un segundo pareció más pequeña. No humillada. No enfadada. Solo más clara. Como si por fin viera la verdad sin la armadura del poder que la distorsionaba. Antes de que pudiera responder. López aparcó. Bajó. Saludó al equipo con la mano. Luego se acercó. Los papeles finales ya están procesados, dijo entregándole una copia del acta de la Junta. El acuerdo. Su voto. La aprobación. Todo documentado. Luego. Girándose hacia ella. Añadió. Y señora Correa. El ayuntamiento revisó su denuncia anterior. Dado las pruebas. No van a perseguir cargos. Pero sí emitieron una advertencia escrita por denuncia falsa. 3 de esas. Usted y yo lo sabemos, dijo ella en voz baja. Leí el estatuto. López asintió. Luego caminó hasta la línea de la valla. Queda bien. Diego. Trabajo limpio. Gracias. Gran mejora para el vecindario, añadió deliberadamente. Los ojos de Carmen se posaron en él solo un instante. Con el suficiente reconocimiento para mostrar que entendía lo que le habían quitado, la ilusión de que la comunidad podía usar a la policía como porra. No hoy. Nunca más. Cuando por fin se giró para marcharse. Se detuvo en la linde. Miró la valla. Luego los restos del seto que habían cortado aquella misma mañana. Una sola enredadera solitaria se curvaba sobre la tierra. Alcanzando el enrejado que ya no estaba allí. La miró. Y por una vez no la tocó. Se alejó sin decir otra palabra. Al final de la tarde la valla se extendía completa a lo largo de la linde, sólida. Majestuosa. Un monumento construido de cedro. Terquedad y la simple creencia de que los derechos merecen ser defendidos. Cuando el último tablón subió, Miguel le dio una palmada en el hombro. Bueno. Esto debería cerrar cualquier discusión que quedara. Es más que eso, dijo Diego. Es una línea en la arena y en la madera, bromeó Miguel. Limpiaron las herramientas. Cargaron los camiones y... Mientras el equipo se alejaba, Diego preparó una cafetera fresca y sacó una taza hasta la orilla del embalse. La valla proyectaba una sombra larga en la luz de la tarde. No era imponente. No era agresiva. Era simplemente correcta. Se sentó. El primer momento real de descanso en semanas. Y dejó que la calma se asentara. Un suave susurro llamó su atención. Una sola enredadera. Diminuta pero decidida. Había arraigado en el borde de la tierra. Una superviviente del seto. Un recordatorio de que incluso cuando se corta, algunas cosas vuelven por sus propios términos.
Diego sonrió. Cumpliste tu trabajo, dijo en voz baja. La naturaleza le había ayudado a ganar. La ley había asegurado la victoria. La valla marcaba la resolución. Y el silencio era suyo otra vez. Por primera vez desde que la comunidad puso sus ojos en su valla. La tierra volvía a sentirse como siempre, como hogar. Como algo ganado. No peleado. Algunas batallas terminan con jueces. Otras con papeleo. Algunas con un cartel de advertencia y un muro de cedro. La suya terminó con las 3 y un último susurro verde recordándole: la justicia crece donde la siembras.